escrito y narrado por sabiduría cotidiana. La vida, con sus altibajos, nos presenta constantemente retos y dificultades que parecen estar diseñados para ponernos a prueba. Como mujeres, a menudo sentimos la presión de ser todo para todos. Madres, hijas, trabajadoras, amigas y, a veces, hasta pilares de nuestras comunidades. En este constante vaivén es fácil perder de vista algo fundamental: nuestra propia paz y bienestar. El mundo nos exige mucho y a menudo nos encontramos atrapadas en la vorágine de expectativas externas, inseguridades internas y una constante búsqueda de validación. Y lo que es aún más difícil, nos han enseñado que nuestra fortaleza debe ser inquebrantable, que debemos ser invulnerables y no mostrar debilidad. Pero, ¿es realmente esta la mejor manera de vivir? ¿Es posible encontrar equilibrio sin perder nuestra esencia? ¿Cómo podemos ser verdaderamente fuertes sin perder nuestra humanidad? El estoicismo, una filosofía milenaria, nos ofrece una perspectiva diferente. No se trata de reprimir nuestras emociones o de ser frías y distantes. Más bien, el estoicismo nos invita a ser dueñas de nuestras emociones, a aprender a reaccionar sabiamente ante los desafíos de la vida y a encontrar serenidad en medio del caos. Nos enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo elegimos responder. Esa es nuestra verdadera fortaleza. El estoicismo para mujeres no es una receta mágica para evitar el dolor o las dificultades, sino una herramienta poderosa para abrazar nuestra vulnerabilidad, mientras cultivamos la fuerza interna necesaria para navegar por la vida con serenidad. En un mundo lleno de incertidumbres, el estoicismo nos permite encontrar un refugio en nuestra mente, un espacio donde podemos cultivar una paz duradera que no depende de lo que suceda fuera de nosotras. Este viaje estoico te invita a mirar dentro de ti misma y a descubrir que la verdadera fortaleza no está en lo que haces o en cómo te perciben los demás, sino en cómo eliges vivir con virtud, con propósito y con claridad emocional. Te invito a recorrer este camino de autodescubrimiento y empoderamiento, a abrazar cada principio que el estoicismo nos ofrece para que puedas construir una mente fuerte, serena y resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío sin perder tu esencia. En las siguientes lecciones exploraremos 15 principios estoicos fundamentales que, si los aplicas en tu vida, te ayudarán a fortalecer tu mente, a manejar tus emociones de manera saludable y a lograr una paz interior que, a pesar de las dificultades, nunca se ve afectada. Es hora de dejar de lado las expectativas ajenas, dejar de buscar la validación fuera de ti misma y tomar el control de tu propio destino. Porque recuerda, la verdadera fortaleza no radica en lo que haces, sino en cómo lo haces, y el estoicismo te da las herramientas necesarias para hacerlo con sabiduría, serenidad y propósito. Número 1. La verdadera fortaleza está en tu mente, no en tus circunstancias. En la vida, las circunstancias que enfrentamos son como las olas del océano, a veces suaves y tranquilas, otras veces inmensas y desbordantes. Sin embargo, el verdadero poder no reside en el tamaño de esas olas, ni en las tormentas que podamos enfrentar. El verdadero poder está en cómo elegimos navegar esas aguas, en cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Como mujeres, a menudo nos vemos atrapadas en una sociedad que nos exige ser muchas cosas a la vez. A veces, la presión externa parece opacar nuestra capacidad para ser fuertes y confiadas en nosotras mismas. La vida nos presenta momentos difíciles, pérdidas, fracasos, dolores, rechazos. Es fácil creer que nuestras circunstancias son lo que define nuestra fortaleza, pero el estoicismo nos invita a mirar más allá. No importa lo que nos ocurra, nuestra fortaleza proviene de cómo decidimos abordar esas situaciones.
Imagina por un momento que la vida te lanza una serie de desafíos. Una relación rota, un trabajo que te hace sentir invisible, un dolor físico que te consume, o incluso una pérdida profunda que deja un vacío en tu corazón. Es natural que sientas miedo, frustración o tristeza, pero lo que el estoicismo te enseña es que tus circunstancias no tienen el poder de definir quién eres. La fortaleza está en tu mente, en la capacidad de decidir cómo vas a reaccionar frente a esos desafíos. El estoicismo pone en perspectiva el hecho de que, aunque no podemos controlar el entorno, podemos controlar cómo respondemos. Nuestras emociones no son las que deben gobernarnos, sino nuestras decisiones conscientes sobre cómo manejar esas emociones. Tú eres más que lo que te sucede. Eres la fuerza que elige cómo afrontar lo que la vida pone en tu camino. La mente estoica es serena y firme frente a la adversidad. Cuando las circunstancias te desbordan, recuerda que lo que realmente importa es cómo las enfrentas. Puedes sentir tristeza, miedo, rabia, pero no dejes que esas emociones controlen tu vida. Puedes elegir no dejarte arrastrar por ellas, sino actuar con claridad y enfoque, guiada por tus principios y valores internos. Esta es la verdadera fortaleza. Mantener la paz interior en medio del caos, la serenidad en la turbulencia y la claridad mental cuando todo parece confuso. Tu capacidad de adaptarte y encontrar significado en cualquier situación es lo que te hace verdaderamente fuerte. El mundo puede cambiar a tu alrededor, pero lo que realmente importa es tu capacidad de mantener el control sobre tu propia mente y sobre tu reacción ante esos cambios. No dejes que las circunstancias te definan. La vida puede ser difícil, pero tu respuesta ante ella es lo que verdaderamente importa. Eres fuerte, no porque no sientas dolor, sino porque eres capaz de enfrentarlo con dignidad y calma. Número 2. Acepta lo que no puedes cambiar. La vida nos presenta constantemente situaciones que están fuera de nuestro control. La enfermedad, la muerte, las decisiones de otras personas, los eventos globales, las dificultades financieras y muchas otras circunstancias que no podemos modificar por mucho que lo deseemos. Aceptar que hay cosas que simplemente no podemos cambiar es una de las lecciones más poderosas del estoicismo y también una de las más liberadoras. Como mujeres, es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos que tener todo bajo control. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a ser multitarea, eficientes y capaces de manejar todas las áreas de nuestras vidas de manera perfecta. Pero la realidad es que, por más que nos esforcemos, no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. A veces las cosas salen mal. A veces, las personas nos decepcionan, las oportunidades no llegan o la vida nos presenta desafíos imprevistos. En esos momentos, el sufrimiento no proviene del evento en sí, sino de nuestra resistencia a aceptar lo que no podemos cambiar. La verdadera paz y la verdadera libertad provienen de la aceptación radical de que algunas cosas simplemente están fuera de nuestras manos. Aceptar lo que no podemos cambiar no significa rendirse o resignarnos. No se trata de dar la espalda a la lucha o de dejar que las circunstancias nos arrastren sin hacer nada. Al contrario, aceptar lo que no puedes cambiar es el primer paso para tomar el control de lo que sí puedes. Tu actitud, tu perspectiva y tu respuesta ante la situación. Imagina que estás pasando por una crisis personal, un trabajo que termina de manera inesperada, una relación que se quiebra o una enfermedad que cambia tus planes. En lugar de desgastarte luchando contra lo que no puedes modificar, el estoicismo te invita a soltar esa resistencia interna y a concentrarte en lo que sí puedes hacer. Lo único que realmente está bajo tu control es cómo eliges reaccionar.
Aceptar lo que no puedes cambiar es una liberación. Cuando dejas ir la necesidad de controlar lo incontrolable, te liberas de la ansiedad y la frustración que vienen con la resistencia. Es un acto de confianza en ti misma, confiar en que tienes la capacidad de adaptarte, de aprender y de crecer, incluso cuando las circunstancias no son las que esperabas. Al practicar esta aceptación, comienzas a comprender que la vida no siempre será justa ni predecible. Habrá momentos de dolor, de pérdidas, de desilusiones, pero en la aceptación de estos momentos encuentras tu fuerza. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en una mujer capaz de navegar las aguas turbulentas con serenidad y dignidad. Aceptar lo que no puedes cambiar también te permite liberarte de la carga del arrepentimiento y la culpa. Si te quedas atrapada en lo que ya pasó, en lo que no puedes modificar, te privas de la oportunidad de avanzar. La aceptación te permite vivir en el presente, con la certeza de que lo que pasó no define tu futuro. Tienes el poder de tomar lo que aprendiste y usarlo para forjar un camino hacia adelante. Recuerda que no hay fuerza más grande que la de una mujer que acepta lo que no puede cambiar, porque en esa aceptación encuentra la paz y la libertad para actuar con determinación y sabiduría en lo que sí puede controlar. Número 3. No te tomes nada personal. En nuestra vida diaria es común que nos sintamos heridas o afectadas por las palabras o acciones de los demás. A veces, un comentario hiriente, una crítica inesperada o un gesto de indiferencia puede sacudir nuestra paz interior. Pero según el estoicismo, la clave para mantener nuestra serenidad y fortaleza emocional es no tomarnos nada personal. Cuando permitimos que las palabras o acciones de otros nos afecten profundamente, estamos entregando nuestro poder emocional a esos otros. Estamos permitiendo que su comportamiento, que es producto de sus propias creencias, emociones y experiencias, controle cómo nos sentimos. Tomarse las cosas de manera personal implica pensar que lo que otros hacen o dicen tiene algo que ver directamente contigo, cuando en realidad, la mayoría de las veces, no tiene nada que ver con quién eres o lo que representas. Piensa en esto. Las personas reaccionan según su propio mundo interno. Cada ser humano está lidiando con sus propios miedos, inseguridades, luchas y experiencias pasadas, y sus comportamientos son, en gran medida, un reflejo de eso. Cuando alguien te critica o te hiere, lo que están haciendo es proyectando su propio mundo, no una verdad universal sobre ti. Tomarse las cosas de manera personal es una forma de permitir que los demás determinen tu autoestima, cuando en realidad esa autoestima debería estar basada en lo que tú piensas de ti misma, no en lo que otros opinan. El estoicismo nos enseña a construir una paz interna que no dependa de factores externos. Si un comentario negativo o una actitud indiferente de alguien puede arruinar tu día, eso significa que estás permitiendo que esa persona controle tu estado emocional. En lugar de darle ese poder a los demás, elige mantener tu paz interior y tu seguridad emocional, independientemente de lo que otros digan o hagan. Este principio tiene un poder liberador. Cuando dejas de tomarte las cosas de manera personal, te liberas de la carga emocional de la aprobación externa. Ya no necesitas la validación constante de los demás para sentirte bien contigo misma. En lugar de eso, te conviertes en la fuente de tu propia seguridad emocional. Te das cuenta de que lo que los demás hacen o dicen está relacionado con ellos, no contigo. Imagina que alguien en tu entorno te critica o te hace un comentario hiriente. En lugar de reaccionar de manera defensiva o herida, puedes dar un paso atrás y recordar: esto no tiene nada que ver conmigo. Esta persona está proyectando sus propios problemas y juicios. Cuando adoptes esta mentalidad, te darás cuenta de que no tienes que tomar nada personal.
Puedes ver las palabras o acciones de los demás como algo que pertenece a su realidad, no a la tuya. Además, al aplicar este principio, te vuelves más fuerte emocionalmente. Te entrenas para no ser tan susceptible a los altibajos emocionales causados por las opiniones de los demás. Y eso te da una enorme libertad. Ya no eres una presa fácil para las críticas, los insultos o el juicio ajeno. Tu paz interna es sólida porque está basada en tu propia aceptación y no en lo que otros piensan de ti. No tomarse nada personal también es una manera de proteger tu energía emocional. En lugar de desgastarte con cada palabra negativa, puedes elegir no permitir que esas energías entren en tu espacio personal. En lugar de dar poder a las reacciones externas, eliges enfocarte en lo que realmente importa: tu crecimiento, tu paz, tus valores y tus objetivos. Recuerda que nadie puede herirte emocionalmente sin tu consentimiento. El poder de cómo te sientes está en tus manos. No permitas que las acciones de los demás dicten tu felicidad. No te tomes nada personal, porque al hacerlo te liberas de la necesidad de buscar aprobación externa y te permites vivir una vida más auténtica, libre de las emociones que otros intentan imponerte. Número 4. La calma en medio de la tormenta es tu mayor victoria. La vida, en su esencia, es impredecible. En algún momento, todos enfrentamos situaciones difíciles, momentos de caos y circunstancias que parecen desbordarnos. Pérdidas, fracasos, conflictos, enfermedades o incluso simples imprevistos que alteran nuestros planes. Es en estos momentos de tormenta, cuando las emociones se agitan y el mundo parece colapsar a nuestro alrededor, cuando más se pone a prueba nuestra fortaleza interna. Sin embargo, según la sabiduría estoica, la verdadera victoria no se encuentra en la ausencia de la tormenta, sino en nuestra capacidad para mantener la calma en su interior. Imagina que te encuentras en medio de una situación que te desestabiliza, tal vez un conflicto con alguien cercano, una dificultad económica inesperada o una noticia que sacude tus planes de vida. La primera reacción humana es el miedo, la ansiedad o incluso la ira. Queremos reaccionar, tomar el control, encontrar soluciones inmediatas. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la reacción impulsiva, sino en la calma interior que preservamos, incluso cuando todo parece estar fuera de control. La calma en medio de la tormenta no significa ignorar lo que sucede a nuestro alrededor o desconectarnos de nuestras emociones. No se trata de ser indiferente o insensible ante las dificultades. La calma estoica es la capacidad de mantener nuestra serenidad interna, de mantener el control sobre nuestras emociones y nuestras respuestas, sin dejar que las circunstancias externas nos arrastren. Es un estado de conciencia en el que entendemos que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo elegimos responder. Esta capacidad de mantener la calma ante la adversidad es, sin lugar a dudas, una de las mayores victorias que podemos lograr en nuestra vida. Cuando todo a nuestro alrededor se desmorona, la verdadera fortaleza no está en luchar contra la tormenta, sino en aprender a navegarla con serenidad y sabiduría. Esta calma es, al mismo tiempo, una forma de proteger nuestra energía emocional y un acto de autocuidado. Cuando nos dejamos arrastrar por las emociones intensas, podemos tomar decisiones impulsivas que a menudo no son las más sabias, pero cuando mantenemos la calma, podemos ver las cosas desde una perspectiva más clara, tomar decisiones más reflexivas y actuar con coherencia. Uno de los grandes ejemplos de esta calma estoica lo encontramos en las enseñanzas de Séneca, quien escribió que el sabio es aquel que permanece sereno incluso ante las adversidades más extremas, porque sabe que las circunstancias externas
no tienen el poder de alterar su paz interior. La tormenta puede estar rugiendo, pero el sabio permanece como una roca, firme e imperturbable. Este principio no solo aplica a las situaciones extremas, sino también a las pequeñas tormentas cotidianas. A veces, la vida nos lanza pequeñas crisis, conflictos en el trabajo, malentendidos en las relaciones, retrasos en nuestros proyectos. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para practicar la calma y la serenidad. En lugar de dejar que el estrés, la frustración o el miedo nos controlen, podemos elegir actuar con calma, racionalidad y perspectiva. En estos momentos nos damos cuenta de que lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder ante ello. Recuerda que la verdadera victoria no está en evitar las tormentas, sino en navegar a través de ellas con calma y sabiduría. Cada vez que logras mantener la serenidad en medio de un desafío, cada vez que te mantienes tranquila cuando las emociones amenazan con desbordarte, estás ganando una batalla interna, una batalla que te fortalece y te permite vivir con mayor paz. La calma no es una actitud pasiva, al contrario, es una decisión activa. Decidir no dejar que el caos exterior altere nuestro estado interno. Es una fortaleza interna que solo se cultiva cuando comprendemos que lo único que realmente podemos controlar es nuestra respuesta ante las circunstancias. Así que cada vez que te enfrentes a una tormenta en tu vida, recuerda, la mayor victoria no es vencer la tormenta en sí, sino mantener tu paz y tu serenidad a pesar de ella. Al hacerlo estarás demostrando tu verdadera fortaleza y en ese proceso te transformarás en una mujer aún más fuerte, más sabia y más imperturbable ante las adversidades que la vida te traiga. Número 5. Vive conforme a tus propios valores, no a las expectativas ajenas. A lo largo de la vida, nos enfrentamos constantemente a presiones externas. Desde el momento en que nacemos, nos bombardean con expectativas, ya sea por parte de la familia, la sociedad, los amigos o incluso los medios de comunicación. Nos dicen cómo debemos lucir, cómo debemos actuar, qué debemos pensar y cómo debemos sentirnos. Vivimos rodeadas de voces que nos dictan el camino a seguir y muchas veces nos olvidamos de escuchar nuestra propia voz interior. El estoicismo, sin embargo, nos invita a romper con esas cadenas invisibles y a vivir conforme a nuestros propios valores, sin depender de la aprobación de los demás. Las expectativas ajenas, aunque pueden estar bien intencionadas, no definen quién somos ni nuestra felicidad. Vivir según lo que otros esperan de nosotras solo nos lleva a una vida de frustración, insatisfacción y constante agotamiento emocional. Nos convierte en personas que buscan validación constante y que temen ser rechazadas si no cumplen con los estándares impuestos. Pero, ¿quién mejor que tú misma para saber lo que realmente deseas y lo que es importante para tu vida? La clave está en identificar tus propios valores, esos principios fundamentales que te guían, que resuenan con tu ser más profundo y que, al seguirlos, te permiten sentirte plena y auténtica. Estos valores no se definen por lo que los demás piensan o esperan de ti, sino por lo que tú crees que es lo correcto y lo justo para tu vida. Puede ser la honestidad, el respeto, la compasión, la libertad o la justicia. Esos son los cimientos sobre los cuales construir tu vida. El gran sabio Epicteto decía, no busques la gloria a través de los ojos de los demás, sino a través de la grandeza de tu propio ser. Este principio estoico nos recuerda que nuestra verdadera satisfacción no está en agradar a los demás, sino en ser fieles a nosotras mismas. Cuando vivimos conforme a nuestras propias convicciones, nuestra vida adquiere un propósito y un sentido que nada ni nadie puede arrebatar.
Es natural querer ser aceptadas, deseadas y comprendidas por quienes nos rodean. Pero el peligro de ceder constantemente a las expectativas ajenas es que perdemos nuestra autenticidad y terminamos viviendo una vida que no es nuestra, sino una que ha sido diseñada por las expectativas de otros. Esto puede llevarnos a sentirnos vacías, desconectadas de nuestro verdadero ser y a sufrir una constante sensación de insatisfacción. A menudo, el miedo al juicio ajeno nos lleva a actuar en maneras que no son coherentes con nuestros valores personales. Tal vez te encuentres tomando decisiones que sabes que no son las mejores para ti, pero las haces porque piensas que es lo que se espera de ti o lo que hará que los demás te acepten. Pero este tipo de vida solo nos lleva a vivir en constante tensión interna, ya que nuestras acciones no reflejan quiénes somos realmente. Recuerda que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotras, pero sí podemos controlar nuestras propias decisiones y la forma en que elegimos vivir. Al seguir nuestros valores, no solo nos volvemos más fuertes y más serenas, sino que también inspiramos a los demás a hacer lo mismo. Nuestra vida se convierte en un ejemplo de autenticidad y valentía, lo que genera respeto y admiración de quienes nos rodean, incluso si no siempre están de acuerdo con nuestras elecciones. Vivir conforme a tus propios valores te permite liberarte de la ansiedad que genera el miedo al juicio ajeno. Cuando sabes quién eres y qué es importante para ti, las opiniones externas pierden su poder. Te conviertes en una persona segura de sí misma, que actúa desde su propio centro y no desde la expectativa o el deseo de agradar. En el camino hacia esta autenticidad, el estoicismo nos enseña a ser flexibles con las circunstancias, pero firmes en nuestros principios. Esto significa que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo responder desde un lugar de integridad personal. Incluso si el mundo nos desafía, podemos mantenernos firmes en lo que creemos, sabiendo que nuestros valores son la brújula que nos guiará hacia una vida más plena y significativa. Así que, haz un ejercicio de reflexión profunda. Tómate el tiempo para descubrir cuáles son tus valores fundamentales, aquellos que te llenan de propósito y te dan paz. Haz de esos principios el faro que guíe todas tus decisiones y acciones. No vivas para complacer a los demás, sino para honrar tu propio ser. La verdadera paz interior y fortaleza emocional provienen de vivir una vida alineada con lo que eres realmente, no con lo que otros esperan que seas. Número 6. Acepta la imperfección y suelta la necesidad de control. La perfección es una ilusión. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con la idea de que debemos ser perfectas en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra apariencia. Nos enseñan que el control absoluto sobre todo es la clave para tener éxito y felicidad. Pero esta creencia nos lleva a una lucha constante, agotadora y muchas veces infructuosa. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre algo fundamental. La vida es inherentemente imperfecta. Desde la naturaleza misma hasta las personas que nos rodean, todo está en constante cambio y transformación. Y lo más importante es que esa imperfección no es algo malo. Es una parte esencial de la existencia humana. La imperfección nos recuerda que somos seres en crecimiento, que cada error y cada dificultad son oportunidades para aprender, adaptarnos y mejorar. Uno de los principios centrales del estoicismo es la aceptación de lo que no podemos controlar, y una gran parte de eso tiene que ver con liberarnos de la necesidad de tener todo bajo control. Muchas veces, la ansiedad y la frustración vienen de intentar controlar cosas que simplemente no podemos, las emociones de los demás, las circunstancias externas o incluso el curso de los acontecimientos.
El verdadero poder radica en saber cuándo soltar y cuándo aceptar. Aceptar que no podemos controlar todo y que no todo necesita ser perfecto es una liberación. Nos da paz interior y nos permite vivir de una manera más serena. Imagina lo que sería tu vida si pudieras soltar el peso de la perfección, si pudieras ver cada error y cada desafío como algo normal, no como algo que te define o te hunde. La clave está en entender que cada momento de imperfección es, en sí mismo, una lección valiosa. Esto no significa que debamos abandonar el esfuerzo por mejorar. El estoicismo valora la excelencia, pero la verdadera excelencia está en el esfuerzo constante, no en alcanzar una perfección inalcanzable. La perfección nos bloquea, el esfuerzo constante nos empuja hacia la mejora continua. Es este esfuerzo lo que nos hace más fuertes, no la búsqueda constante de la perfección. Además, el deseo de controlar todo puede alejarnos de lo que realmente importa. Nos lleva a centrarnos en los detalles pequeños, en lo que no está bajo nuestro control, y nos distrae de lo esencial, nuestra capacidad de responder de manera sabia, virtuosa y serena a cualquier situación que se nos presente. Cuando intentamos controlar demasiado, nos perdemos en la ansiedad, el estrés y la frustración. Pero cuando aceptamos la imperfección, comenzamos a vivir con más ligereza y a centrarnos en lo que realmente tiene valor. Esto también se aplica a las relaciones con los demás. Es importante aceptar que los demás, al igual que nosotras, son seres imperfectos. Y si bien siempre podemos ofrecer lo mejor de nosotras mismas, no podemos esperar que los demás actúen o respondan de acuerdo a nuestras expectativas. Aceptar esa imperfección, tanto en nosotras como en los demás, nos ayuda a soltar el control y a vivir de una manera más pacífica y equilibrada. La necesidad de control también se vincula con el miedo al fracaso. Nos da miedo equivocarnos, porque creemos que eso nos hace menos valiosas o menos competentes. Sin embargo, el fracaso es simplemente una parte del camino hacia el éxito. Cada vez que fallamos, aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismas, sobre lo que realmente importa y sobre cómo podemos mejorar en el futuro. La perfección nunca ha sido la meta, sino el proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Recuerda que en el mundo estoico, la verdadera libertad proviene de la aceptación y la flexibilidad. La rigidez de querer controlar cada aspecto de nuestra vida solo nos aprisiona. En cambio, cuando aceptamos la imperfección, nos volvemos más resilientes, más adaptables y sobre todo, más humanas. Así que suelta la necesidad de ser perfecta. Suelta el control sobre lo que no puedes cambiar. La vida se vuelve más ligera, más libre y más rica cuando abrazamos su naturaleza imperfecta. Acepta que lo único que realmente puedes controlar es tu actitud frente a todo lo que sucede, y en esa aceptación encontrarás una fuerza y serenidad que nada ni nadie puede quitarte. La imperfección es una señal de que estás viva, de que estás aprendiendo y de que estás en constante evolución. No te apresures a corregir lo que no está roto y no te castigues por lo que no puedes cambiar. Haz de la aceptación y la flexibilidad tus aliadas y vivirás una vida mucho más rica y tranquila. Número 7. Elige tus batallas sabiamente. La vida está llena de desafíos, pero no todas las luchas valen la pena. A menudo nos enfrentamos a momentos en los que debemos decidir si vale la pena invertir nuestra energía, tiempo y emociones en una confrontación o en un conflicto determinado. El estoicismo nos enseña a ser sabias con nuestras decisiones y a elegir nuestras batallas de manera que no desgasten nuestra paz interior ni nuestra energía emocional. Es natural querer defender lo que creemos que es justo, luchar por nuestras ideas y defender nuestras convicciones. Sin embargo,
La verdadera sabiduría radica en reconocer que no todas las luchas son necesarias. No todas las batallas que se nos presentan son dignas de nuestro tiempo y esfuerzo. A veces lo más sabio es simplemente soltar, no porque no tengamos razones para defender lo que creemos, sino porque entender la importancia de la serenidad y la paz interior nos lleva a priorizar lo que realmente importa. Cada vez que nos enfrentamos a un conflicto o una disputa, debemos preguntarnos: ¿realmente vale la pena? ¿Estoy dispuesto a comprometer mi bienestar emocional por esta causa? ¿Va a tener un impacto significativo en mi vida a largo plazo? Esta reflexión es clave para aplicar la filosofía estoica de manera efectiva. A veces, ganar una batalla puede significar perder nuestra paz y armonía interior. Por eso, la verdadera victoria no siempre se logra ganando la disputa, sino eligiendo con sabiduría cuándo intervenir y cuándo permanecer en silencio. En nuestra vida diaria hay innumerables situaciones en las que podemos sentir que necesitamos demostrar algo o probar que tenemos la razón. Ya sea una discusión con un ser querido, un desacuerdo en el trabajo o un conflicto con alguien cercano, es fácil dejarse arrastrar por el impulso de defendernos a toda costa, especialmente cuando nuestro ego está involucrado. Pero el estoicismo nos enseña que el ego es a menudo el mayor enemigo de la paz interior. Tomemos un ejemplo. Imagina que tienes una discusión con un amigo cercano sobre un tema que realmente te importa. Es probable que, en el calor del momento, quieras probar tu punto de vista, pero debes preguntarte si realmente vale la pena perder la relación o crear un conflicto innecesario solo para demostrar que tienes razón. A veces, lo que más importa es preservar la armonía, mantener la paz en las relaciones y enfocarse en lo que realmente es importante. Elegir nuestras batallas sabiamente también implica saber cuándo dejar ir. No todo merece una reacción emocional. Las personas tienen diferentes opiniones, valores y perspectivas, y no siempre vamos a estar de acuerdo. Es fundamental reconocer que no todo lo que nos dicen o nos hacen es un ataque personal. La mayoría de las veces, las personas están lidiando con sus propios problemas y su comportamiento hacia nosotras refleja más de su propia situación que de nosotros mismos. Aprender a soltar esas pequeñas batallas de ego, aquellas que no aportan valor a nuestra vida, es liberador. Al tomar decisiones sobre qué batallas luchar, debemos tener en cuenta nuestras prioridades y nuestra paz interior. En lugar de gastar nuestra energía en discusiones sin importancia, podemos redirigirla hacia acciones que realmente nos acerquen a nuestras metas, hacia relaciones que nos nutran o hacia proyectos que nos apasionen. El estoicismo nos enseña a ser estratégicas y enfocadas, a reconocer cuando un conflicto no está alineado con nuestras metas y a dejarlo ir sin remordimientos. Es importante entender que no perder nunca una batalla no es sinónimo de victoria. A veces, la victoria verdadera radica en retirarse con dignidad, en reconocer que no todas las luchas son necesarias y que hay más poder en la calma que en la confrontación constante. Aprender a caminar con serenidad, sabiendo que nuestra paz no depende de ganar en todos los frentes, es una señal de madurez emocional y fortaleza interior. Además, elegir nuestras batallas sabiamente nos ayuda a preservar nuestra energía para las cosas que realmente importan, aquellas que reflejan nuestros valores más profundos. No se trata de ser pasivas o evitar todo conflicto, sino de tener la sabiduría de saber qué batallas son dignas de nuestro esfuerzo y cuáles no merecen nuestra atención. Esta habilidad no solo mejora nuestra salud mental y emocional, sino que también fortalece nuestras relaciones y nos permite vivir con más propósito. Finalmente, recuerda que las batallas que elegimos luchar
deben alinearse con nuestra visión de la vida y nuestros principios estoicos. Si luchamos por lo que realmente importa, por la justicia, la virtud y la integridad, cada batalla se convierte en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra mente. Pero cuando nos dejamos llevar por conflictos triviales o egoístas, nos alejamos de lo que realmente nos hace fuertes. Así que elige sabiamente, no por el deseo de ganar, sino por el deseo de mantener tu paz, tu claridad y tu propósito. La verdadera fortaleza está en saber cuándo avanzar y cuándo dar un paso atrás, sabiendo que la serenidad y la paz valen mucho más que ganar todas las batallas. Número 8. Practica la gratitud diaria. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que el estoicismo nos ofrece para cultivar una mente fuerte y serena. En nuestra vida cotidiana es fácil enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que nos falta o en lo que no ha salido como esperábamos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la clave para una vida plena no está en lo que nos falta, sino en lo que ya tenemos y cómo elegimos valorarlo. Practicar la gratitud diariamente no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos conecta con lo que realmente importa, con las bendiciones que a menudo damos por sentadas. La gratitud diaria es un acto consciente que nos permite ver el mundo desde un lugar de abundancia, no de carencia. Si te detienes a reflexionar por un momento, notarás que cada día está lleno de pequeñas bendiciones, desde el aire fresco que respiras hasta las personas que forman parte de tu vida. Sin embargo, el estrés y las dificultades de la vida diaria a menudo nos hacen olvidar lo que tenemos, llevándonos a centrarnos solo en lo negativo o en lo que aún no hemos alcanzado. El estoicismo nos recuerda que, al igual que todas las circunstancias externas, nuestras emociones también son resultado de nuestras elecciones. La gratitud nos permite elegir cómo vemos el mundo y al mismo tiempo nos da el poder de cambiar nuestra mentalidad. Practicarla no significa ignorar los desafíos o las dificultades, sino reconocer que, a pesar de ellos, siempre hay algo por lo que estar agradecida. Es una práctica que te conecta con lo que está bajo tu control y te permite tomar la decisión de ver el lado positivo de las situaciones, aunque no siempre sea fácil. Si bien el dolor y las pruebas son inevitables, la gratitud nos permite encontrar un propósito en esas experiencias, buscando lecciones en lo que nos sucede. Imagina que, al comenzar tu día, tomas unos minutos para pensar en 3 cosas por las que sientes agradecimiento. Puede ser algo tan sencillo como el apoyo de un ser querido, el hecho de tener un techo sobre tu cabeza o incluso la oportunidad de empezar un nuevo día. Estos pequeños momentos de reflexión son poderosos, ya que nos enseñan a valorar lo que a menudo pasamos por alto. La gratitud diaria crea una mentalidad de abundancia, en la que nos damos cuenta de que, aunque las circunstancias no siempre sean ideales, siempre hay algo por lo que estar agradecidas. La gratitud también nos enseña a estar más presentes y menos atrapadas en el pasado o el futuro. Cuando nos centramos en lo que ya hemos recibido y en lo que ya está bien en nuestra vida, nuestra mente se libera de la ansiedad sobre lo que no podemos controlar. Como estoicas, sabemos que el futuro es incierto, pero la gratitud nos permite vivir con la certeza de que lo que tenemos ahora es suficiente. En lugar de lamentarnos por lo que nos falta, nos enseñamos a disfrutar lo que está a nuestro alcance, desde la gente que nos rodea hasta las pequeñas alegrías cotidianas. Practicar la gratitud es también una forma de reconocer que no estamos solas en este viaje, que nuestras bendiciones no son casualidades, sino que vienen de las relaciones que cultivamos, las decisiones que tomamos y la forma en que nos enfrentamos a la vida. Cada momento de gratitud refuerza nuestra conexión con el mundo que nos rodea.
ayudándonos a ser más conscientes de nuestra propia humanidad. La gratitud nos recuerda que la vida no es algo que nos sucede, sino algo que elegimos experimentar con una actitud de agradecimiento. Al mismo tiempo, la gratitud tiene un poder transformador en nuestras relaciones. Cuando somos agradecidas por las personas que forman parte de nuestra vida, eso se refleja en nuestras interacciones con ellas. La gratitud mejora nuestra capacidad para empatizar, para ver lo mejor en los demás y para cultivarnos relaciones más profundas y satisfactorias. A veces, un simple gracias puede fortalecer un lazo y transmitir un profundo sentido de aprecio que beneficia tanto a la persona que lo recibe como a la que lo da. En resumen, practicar la gratitud diaria no es solo un acto de cortesía, sino una práctica profundamente estoica que nos ayuda a mantener una mente serena y fuerte. Nos enseña a enfocarnos en lo que realmente importa, a encontrar la belleza en lo cotidiano y a apreciar las bendiciones, tanto grandes como pequeñas, que la vida nos ofrece. Al hacerlo, fortalecemos nuestra resiliencia emocional, incrementamos nuestra paz interior y nos alineamos más estrechamente con los valores estoicos de vivir de acuerdo con la naturaleza y ser dueñas de nuestras emociones. Practicar la gratitud es, en sí misma, un acto de sabiduría, una forma de vivir en armonía con lo que somos y con lo que nos rodea. Número 9. La resiliencia es tu mayor fortaleza. La resiliencia es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida. En términos estoicos, la resiliencia no solo se refiere a la capacidad de recuperarse de las adversidades, sino a nuestra habilidad para permanecer firmes y serenas, incluso cuando las circunstancias externas nos ponen a prueba. En un mundo lleno de desafíos inesperados, la resiliencia se convierte en la piedra angular de nuestra paz interior y nuestra fortaleza emocional. La resiliencia no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino más bien aceptarlas como una parte natural de la vida, tal como lo enseñaban los estoicos. Según Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo reaccionas ante ello. Esta visión nos invita a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra mente. La verdadera resiliencia radica en cómo elegimos enfrentar la adversidad, con calma, claridad y determinación. Como mujeres, muchas veces nos encontramos enfrentando pruebas tanto personales como sociales que nos desafían y nos desgastan emocionalmente. Ya sea lidiando con el estrés del trabajo, las dificultades en nuestras relaciones o los obstáculos internos como la autocrítica, la resiliencia se convierte en nuestra aliada más importante. Es la capacidad de levantarnos una y otra vez, de mantenernos firmes frente a la tormenta y de encontrar un camino hacia adelante, incluso cuando todo parece oscurecerse. En un mundo que constantemente nos exige, la resiliencia nos permite no solo sobrevivir a las dificultades, sino prosperar a través de ellas. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, tenemos la capacidad de mantener nuestra serenidad y no perder nuestro rumbo. La resiliencia no es una cualidad que se nace con ella, sino que se cultiva a través de la práctica diaria, a través de cómo elegimos responder a los desafíos que se nos presentan. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, la resiliencia nos permite ver más allá del dolor inmediato y entender que esta situación no es definitiva, que la vida tiene altibajos y que, como enseñaban los estoicos, todo es transitorio. Los momentos difíciles pueden enseñarnos lecciones valiosas, fortalecer nuestro carácter y ayudarnos a reconectar con nuestras verdaderas fortalezas internas. Además, ser resilientes significa también aprender a no rendirse.
incluso cuando sentimos que estamos perdiendo la batalla. El estoicismo nos enseña que el control está en nuestra mente y en nuestra actitud. La resiliencia es la fuerza que nos permite mantener el control emocional, independientemente de las circunstancias externas. Esto implica tomar responsabilidad de nuestras reacciones y no dejar que los eventos del mundo exterior nos desestabilicen o nos definan. Una mujer resiliente no es aquella que nunca cae, sino la que sabe que caer es parte del proceso y que siempre que se levante será más fuerte. Es aquella que reconoce que el dolor, la frustración o la tristeza son parte de la experiencia humana, pero no son lo que la define. Ella sabe que puede manejar el sufrimiento con dignidad, que tiene las herramientas internas para afrontar lo que venga y que al final siempre tendrá el poder de elegir cómo reaccionar ante cualquier desafío. La resiliencia también está relacionada con la flexibilidad mental, con la capacidad de adaptarnos a las circunstancias cambiantes sin perder nuestro equilibrio interior. Es la habilidad de aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que está dentro de nuestro control. Los estoicos nos enseñan que no debemos resistirnos a lo que nos ocurre, sino abrazarlo como una oportunidad para fortalecer nuestra mente. Al entrenar nuestra resiliencia, aprendemos a fluir con la vida, a no aferrarnos a lo que ya nos sirve y a seguir avanzando con valentía y propósito. Además, la resiliencia implica aprender a pedir ayuda cuando la necesitemos. No se trata de hacerlo todo solas, sino de saber cuándo necesitamos apoyo y estar dispuestas a recibirlo. La resiliencia también se construye en comunidad, en la conexión con otros que nos entienden y nos sostienen. A veces, la mayor muestra de resiliencia es la humildad, para reconocer que no tenemos que enfrentarlo todo por nuestra cuenta. En conclusión, la resiliencia es tu mayor fortaleza, porque te permite seguir adelante, sin importar los obstáculos que enfrentes. Es la capacidad de mantener tu paz interna, de aprender y crecer a través de la adversidad y de transformar las dificultades en oportunidades de evolución personal. Como mujer, cultivar la resiliencia te empodera para ser dueña de tus emociones, para mantenerte firme ante los desafíos y para crear una vida más fuerte, más sabia y más equilibrada. La resiliencia, como las enseñanzas estoicas, te recuerda que no importa lo que la vida te depare, siempre tienes la capacidad de elegir cómo responder. Número 10. No te apresures a juzgar, practica la empatía. En un mundo lleno de opiniones y juicios rápidos, el estoicismo nos invita a mirar más allá de la superficie y a comprender profundamente a los demás antes de emitir juicios. La empatía, en su esencia, es la habilidad de ponernos en el lugar del otro, de intentar ver el mundo a través de sus ojos y entender sus pensamientos, emociones y experiencias. El juicio rápido, por otro lado, es un acto impulsivo que se basa en nuestra propia perspectiva limitada y a menudo está teñido de prejuicios o malentendidos. Este tipo de juicio no solo es injusto, sino que puede ser destructivo, tanto para nosotros como para los demás. La clave del estoicismo es entender que cada persona está lidiando con sus propias luchas internas, aunque no siempre las veamos. Nadie es completamente ajeno a la dolorosa experiencia de ser humano, y cada uno tiene sus propias batallas, miedos y limitaciones. A veces, lo que percibimos como una actitud negativa o una acción injusta puede ser el resultado de un sufrimiento profundo o de una historia que no conocemos. Si nos apresuramos a juzgar, corremos el riesgo de perder una oportunidad valiosa para conectar y comprender mejor a esa persona. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos enseñaban a responder con serenidad a las acciones de los demás, evitando reaccionar impulsivamente ante un comportamiento que no comprendemos o que no nos agrada.
La empatía es la herramienta que nos permite hacer esto de manera efectiva. Cuando practicamos la empatía, nos damos espacio para reflexionar sobre las razones detrás de las acciones de alguien, en lugar de dejarnos llevar por emociones momentáneas o reacciones instintivas. Esto no significa justificar malas acciones, sino simplemente entenderlas y encontrar una forma más constructiva de abordarlas. Empatía, el antídoto contra el juicio apresurado. Es fácil caer en la trampa del juicio cuando nos sentimos heridos, frustrados o incomprendidos. Sin embargo, el juicio rápido solo perpetúa un ciclo de conflicto y dolor innecesarios. La empatía, por el contrario, nos libera de esa carga emocional y nos permite adoptar una postura más comprensiva y equilibrada. En lugar de ver a los demás como enemigos o competidores, podemos comenzar a verlos como seres humanos que, al igual que nosotros, están tratando de navegar por la vida con sus propios retos y limitaciones. Una mente estoica no se deja arrastrar por la furia del juicio inmediato, sino que se toma un momento para reflexionar sobre las intenciones y circunstancias de la otra persona. Esta capacidad de detenerse, de observar y de escuchar con una mente abierta es lo que nos permite adoptar una postura de empatía en lugar de juicio. Al practicar la empatía, desarrollamos una conexión más profunda con los demás, basada en el entendimiento y el respeto mutuo, lo que a su vez nos ayuda a cultivar una mayor paz interior. La importancia de la empatía en las relaciones. En las relaciones personales, la empatía es fundamental, ya sea en la familia, en el trabajo o en las amistades. Entender a los demás y no apresurarnos a juzgar sus acciones puede ser la clave para resolver malentendidos, sanar heridas emocionales y construir vínculos más fuertes. La empatía nos permite escuchar verdaderamente a los demás, sin la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata o emitir juicios. Escuchar desde el corazón nos permite ver al otro en su totalidad, sin limitarnos a una única faceta de su comportamiento o sus palabras. Cuando optamos por no apresurarnos a juzgar, creamos un espacio para la comprensión mutua, lo que reduce el conflicto y promueve una mayor armonía en nuestras interacciones. Al practicar la empatía, dejamos de ver a las personas como buenas o malas y comenzamos a entenderlas como seres humanos complejos, con sus propias experiencias, emociones y pensamientos. Empatía y autocomprensión. Curiosamente, la empatía no solo nos permite entender a los demás, sino que también es un reflejo de la autocomprensión. Cuanto más somos capaces de entender nuestras propias emociones y reacciones, más capaces somos de empatizar con los demás. La empatía comienza dentro de nosotros mismos, cuando podemos ser amables y comprensivos con nuestras propias luchas. Se nos hace mucho más fácil hacerlo con los demás. Esto nos lleva a un círculo virtuoso. Cuanto más practicamos la empatía con los demás, más serenos y tranquilos nos volvemos y, a su vez, más capaces somos de tener una perspectiva clara sobre nuestras propias emociones. En conclusión, no apresurarse a juzgar y practicar la empatía no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos permite vivir con una mayor paz mental y emocional. La empatía nos libera del peso del juicio y nos permite abordar la vida con mayor compasión y entendimiento. Al adoptar una actitud de empatía, seguimos los principios estoicos de sabiduría, justicia y moderación, construyendo una vida más plena, equilibrada y conectada con los demás. Al final, recordar que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que cada uno tiene una historia que contar es la clave para encontrar paz, tanto dentro de nosotros como en nuestras relaciones con los demás. Número 11. La verdadera libertad es ser dueño de tus pensamientos. En la vida, muchas veces nos sentimos atrapados por las circunstancias,
las expectativas externas o las emociones que nos sobrepasan. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no radica en el control sobre los eventos o las personas que nos rodean, sino en el control que tenemos sobre nuestra mente y nuestros pensamientos. El filósofo estoico Epicteto, quien vivió como esclavo en su juventud, nos dejó una enseñanza profunda. No son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Este principio subraya que el dolor, la frustración, la ira o cualquier otra emoción negativa no provienen de los sucesos externos, sino de cómo elegimos interpretarlos y cómo permitimos que esos pensamientos se apoderen de nosotros. Ser dueño de nuestros pensamientos nos da la capacidad de decidir cómo reaccionamos frente a cualquier situación. La mente como la última frontera de nuestra libertad. En un mundo donde estamos constantemente influenciados por las opiniones ajenas, las noticias, las presiones sociales y el bombardeo de información, parece que nuestra mente está lejos de ser libre. A menudo nos dejamos llevar por las corrientes de pensamientos negativos, autocríticas o miedos infundados, lo que nos impide alcanzar una verdadera paz interna. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, siempre podemos controlar cómo pensamos y cómo respondemos a esos eventos. El proceso de ser dueño de tus pensamientos comienza con la conciencia. La conciencia de que, en cualquier momento, podemos elegir qué pensamientos cultivar y cuáles desechar. La mente es un campo fértil donde las semillas de la sabiduría, la paz y la serenidad pueden ser plantadas si decidimos ser los guardianes de nuestros pensamientos. El primer paso es identificar y desafiar las creencias limitantes o los pensamientos destructivos que nos han sido inculcados por el entorno o nuestras propias inseguridades. El poder de elegir nuestros pensamientos. Cada vez que nos enfrentamos a una situación estresante o dolorosa, nuestra mente tiende a generar pensamientos automáticos. Estos pensamientos muchas veces son negativos y nos llevan a reacciones impulsivas o irracionales. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no estamos obligados a creer todo lo que pensamos. Al ser dueños de nuestra mente, podemos cuestionar esos pensamientos, cambiar su enfoque y elegir una perspectiva más saludable y constructiva. Por ejemplo, en lugar de ver un obstáculo como una amenaza insuperable, podemos verlo como una oportunidad de crecimiento. La verdadera libertad es poder observar nuestros pensamientos desde un lugar de calma y objetividad, sin dejarnos arrastrar por ellos. Cuando alcanzamos ese nivel de control interno, nos damos cuenta de que nuestra paz no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de cómo decidimos interpretarlo. Al tomar distancia de nuestras emociones y pensamientos, descubrimos que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Liberación de las expectativas externas. La influencia externa sobre nuestra mente es una de las principales causas de angustia. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente cómo debemos ser, cómo debemos actuar y qué debemos pensar. Las expectativas de los demás pueden ser una carga pesada, sobre todo si sentimos que no las estamos cumpliendo. El verdadero dueño de su mente no se deja atrapar por las expectativas ajenas. Sabe que su valor no depende de lo que los demás piensan de él, sino de lo que él mismo piensa de sí mismo. El control sobre nuestros pensamientos nos permite liberarnos de las presiones externas, nos permite vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones y no según el guión que otros han escrito para nosotros. Cada vez que logramos soltar esa necesidad de aprobación externa, estamos reclamando nuestra libertad interna. El silencio interior como camino hacia la paz.
Un aspecto fundamental de ser dueño de nuestros pensamientos es cultivar el silencio interior. En nuestra vida diaria la mente suele estar llena de ruido, preocupaciones, rencores, expectativas, miedos. Este ruido constante nos impide encontrar la paz. Ser dueño de nuestros pensamientos significa ser capaces de acallar ese ruido y encontrar un espacio de calma en el que podamos reflexionar y tomar decisiones de manera consciente y no impulsiva. El silencio interior nos permite acceder a una sabiduría profunda, una sabiduría que no está condicionada por el caos del mundo exterior. En este espacio de tranquilidad podemos observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Podemos tomar decisiones más equilibradas y podemos vivir con una mayor serenidad. Esta es la verdadera libertad. Liberarnos de los pensamientos desordenados y alcanzar un estado de paz interna que no depende de factores externos. Ser dueño de tus pensamientos no es una tarea fácil, pero es la clave para alcanzar la libertad emocional y la paz mental. Al aprender a observar nuestra mente, a cuestionar nuestros pensamientos y a elegir conscientemente cómo reaccionar ante las circunstancias, podemos vivir con mayor serenidad y control. La verdadera libertad no consiste en escapar de los problemas o en intentar controlar el mundo exterior, sino en tener el poder de decidir cómo nos afectan esos problemas y cómo respondemos a ellos. En última instancia, ser dueño de nuestros pensamientos nos da la capacidad de crear una vida más plena, más consciente y más alineada con nuestros valores y principios. Este es el regalo que nos ofrece el estoicismo, la libertad de la mente, que es, de hecho, la única libertad que realmente importa. Número 12. La paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo. La paciencia, en su esencia más pura, es una habilidad que no nace de forma natural, sino que se cultiva con el tiempo, las experiencias y, sobre todo, con la práctica constante. El estoicismo nos enseña que la paciencia no solo es una respuesta pasiva ante la espera, sino una actitud activa frente a la vida, especialmente cuando las circunstancias son difíciles o inciertas. En la sociedad actual, vivimos en un mundo que recompensa la inmediatez. Queremos soluciones rápidas, resultados inmediatos y gratificación instantánea. Pero el verdadero estoicismo nos invita a comprender que las cosas valiosas, las que realmente importan, requieren tiempo para desarrollarse. Esto aplica a nuestras metas personales, nuestra evolución interior y las relaciones que cultivamos. La paciencia es, por tanto, una inversión a largo plazo en nuestro bienestar y crecimiento personal. La paciencia frente a los desafíos. La vida está llena de desafíos. A veces enfrentamos obstáculos que parecen insuperables o situaciones que parecen no mejorar nunca. En esos momentos, el ejercicio de la paciencia se convierte en nuestra herramienta más poderosa. En lugar de ceder ante la desesperación, la frustración o el impulso de abandonar, el estoico se recuerda a sí mismo que todo lo que sucede tiene su propio tiempo y ritmo, y que la naturaleza misma de los eventos se desarrolla a su propio paso. La paciencia nos permite mantener la calma frente a la adversidad, sabiendo que el dolor y las dificultades no son permanentes, sino transitorios. Esto no significa ser pasivo ante las dificultades, sino aceptar que no todo está bajo nuestro control y que las mejores soluciones a menudo requieren tiempo para aparecer, practicando la paciencia con uno mismo. No solo debemos ser pacientes con el mundo y las personas que nos rodean, sino también con nosotros mismos. En nuestra sociedad moderna, muchas veces nos encontramos presionados por alcanzar el éxito rápidamente, por cumplir con expectativas poco realistas o por superar nuestras propias limitaciones de inmediato. El proceso de crecer, sanar y mejorar como personas lleva tiempo,
y es fundamental ser amables con nosotros mismos en este viaje. El estoicismo nos enseña que no debemos esperar la perfección, sino aprender a ser constantes en el proceso de automejoramiento. Al reconocer que la paciencia con uno mismo es parte esencial del desarrollo personal, podemos abrazar nuestras imperfecciones y desafíos sin juicio, sabiendo que cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria. La paciencia en las relaciones. Las relaciones humanas, al igual que cualquier otro aspecto de la vida, requieren paciencia para desarrollarse y prosperar. Cada individuo tiene su propio ritmo, sus propias heridas y su propio proceso de crecimiento. Ser paciente con los demás, al igual que con nosotros mismos, significa reconocer que las personas no siempre van a actuar de la manera que esperamos o deseamos, pero que eso no define su valor ni la calidad de la relación. Ser paciente con los demás también implica dar espacio a que las relaciones evolucionen de forma natural, sin forzar ni apresurar los procesos. En lugar de caer en el impulso de intentar cambiar a las personas o exigirles que se comporten de determinada manera, el estoico opta por aceptar y comprender las diferencias, ofreciendo apoyo en lugar de juicio. Este enfoque nos permite construir relaciones más fuertes y auténticas, basadas en la aceptación y la comprensión mutua. La paciencia como camino hacia la serenidad. Finalmente, la paciencia se convierte en un vehículo para la serenidad. La serenidad no es un estado de ánimo constante, sino una habilidad que cultivamos en momentos de calma y de dificultad. Cuando elegimos ser pacientes, elegimos también mantener nuestra paz interior frente a los altibajos de la vida. La paciencia nos permite vivir en armonía con los ritmos naturales de la vida, evitando caer en el caos emocional o en la desesperación ante lo que no podemos controlar. En la práctica estoica, la paciencia es vista como un recordatorio constante de que todo en la vida tiene su lugar y su momento. Al ser pacientes, aprendemos a confiar en el proceso de la vida y en que, aunque no siempre entendemos las razones detrás de los eventos, cada experiencia tiene el potencial de enseñarnos algo valioso. La paciencia no es una cualidad que poseemos o no poseemos. Es una práctica diaria que se fortalece con el tiempo, especialmente cuando la vida nos desafía. El estoicismo nos enseña que la paciencia no solo nos ayuda a superar los momentos difíciles, sino que también nos permite vivir con una mayor paz, aceptación y comprensión. Al cultivar la paciencia en todos los aspectos de nuestra vida, desarrollamos una mayor resiliencia, una mente más serena y una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Al final, la paciencia se convierte en un símbolo de nuestra capacidad para enfrentarnos al mundo con calma, sabiduría y determinación, sabiendo que, al igual que las grandes obras de arte, nuestra vida se desarrolla de manera única y con su propio ritmo. Número 13. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es el reconocimiento de que hay cosas que están fuera de nuestro control y lo que realmente importa es cómo respondemos a esas situaciones. Preocuparse por lo que no podemos controlar solo nos genera angustia innecesaria y nos desvía de nuestra paz interior. El estoico acepta que existen límites a su poder y que no vale la pena gastar energía en intentar cambiar lo que no está a su alcance. La clave es entender que nuestra mente y nuestras acciones son lo único que verdaderamente podemos controlar. Podemos elegir cómo reaccionar ante los imprevistos, cómo manejar nuestras emociones y cómo dirigir nuestros pensamientos, pero nunca podremos controlar las circunstancias externas o las decisiones de los demás.
Aceptar esto nos libera del sufrimiento que surge de las expectativas no cumplidas y nos permite vivir con mayor serenidad. El sufrimiento derivado del control. Una de las principales fuentes de sufrimiento en la vida proviene de nuestro deseo de controlar absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos preocupamos por las opiniones de los demás, por los eventos que no podemos anticipar y por los resultados que no dependen de nosotros. Este esfuerzo por controlar lo incontrolable es una fuente constante de ansiedad, ya que nunca conseguimos el control total que deseamos. El estoico, por el contrario, se enfoca en la sabiduría de aceptar lo que no puede cambiar y aprender a vivir con ello. En lugar de luchar contra la corriente de la vida, elige navegarla con calma, adaptándose a los cambios y aceptando las sorpresas que el destino le depara. Practicar la aceptación activa. La aceptación no significa pasividad ni resignación. Aceptar lo que no podemos controlar es un acto de sabiduría y fortaleza, ya que implica un profundo entendimiento de nuestra propia limitación como seres humanos. La verdadera paz viene cuando dejamos de gastar energía luchando contra el viento y comenzamos a usar esa misma energía para movernos con él, adaptándonos a las circunstancias de manera efectiva. Practicar la aceptación activa es entender que al final del día, lo único que realmente poseemos es nuestra mente y nuestra capacidad para elegir cómo enfrentarnos al mundo. Cuando nos liberamos del peso de tratar de controlar lo incontrolable, descubrimos una libertad sorprendente. Podemos ser más flexibles, más pacientes y, sobre todo, más presentes en cada momento. Los efectos negativos de la preocupación constante. Preocuparse por lo que no podemos controlar afecta negativamente a nuestra salud mental y física. Las preocupaciones constantes generan estrés, ansiedad y fatiga emocional. La mente humana tiende a sobrecargarse con pensamientos sobre lo que podría pasar, lo que aún no ha sucedido o lo que está fuera de nuestro alcance, lo que agota nuestra energía y nos aleja de nuestro bienestar. En este sentido, el estoicismo nos ofrece una herramienta invaluable: la capacidad de dirigir nuestra atención a lo que realmente podemos influir. Cuando dejamos de obsesionarnos con lo que no está en nuestras manos, podemos enfocar nuestra energía en el presente y en lo que sí depende de nosotros: nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras respuestas a los demás y a las circunstancias. La libertad de soltar. Una de las lecciones más profundas del estoicismo es la libertad que se encuentra en soltar lo que no podemos controlar. Cuando dejamos ir la necesidad de tener el control absoluto sobre los resultados de nuestras acciones, descubrimos que podemos actuar con mayor claridad, sin miedo al fracaso ni al rechazo. La vida se convierte en un proceso de aprendizaje continuo, donde cada experiencia, sea positiva o negativa, es una oportunidad para crecer y adaptarse. Soltar el control no significa renunciar a nuestros objetivos o a nuestra dirección en la vida. Más bien, significa estar dispuestos a aceptar que los obstáculos y desafíos son parte del viaje y que, aunque no siempre podamos controlar lo que ocurre, siempre podemos decidir cómo reaccionar ante ello. Aplicación práctica en la vida cotidiana. Deja de preocuparte por la opinión de los demás. No puedes controlar lo que otros piensan o dicen de ti. Su opinión es suya, no tuya. Aprende a liberarte de su juicio. Acepta que las cosas no siempre saldrán como planeas. La vida tiene su propio ritmo y sus propios giros. No te castigues por no tener control. Sobre todo, elige el enfoque que le das a los problemas. Aunque no puedas controlar las circunstancias, siempre puedes elegir cómo enfrentarlas. La actitud con la que enfrentas las dificultades tiene un impacto significativo en tu bienestar. No luches contra el flujo de la vida. En lugar de resistir lo que sucede, trabaja con lo que tienes.
Adapta tus acciones a la realidad, no a tus expectativas irreales. La paz que viene de la aceptación, la paz interior que los estoicos buscan, no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra actitud ante él. Cuando entendemos que no todo está bajo nuestro control, podemos liberarnos de la ansiedad que provoca el querer manipular cada detalle de nuestra vida. Al aceptar lo que no podemos cambiar, nos volvemos más fuertes, más serenos y más centrados. No te preocupes por lo que no puedes controlar. En cambio, enfócate en lo que sí puedes hacer, cómo responder a las circunstancias, cómo cuidar tu mente y tu corazón, y cómo crecer a través de cada experiencia. Esta es la verdadera clave para una vida tranquila y significativa. Al final, la lección es clara. La paz no viene de controlar el mundo, sino de aceptar que el mundo sigue su curso y que mientras tanto, nosotros podemos decidir cómo caminar en él. Esta es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de soltar lo que no depende de nosotros, de centrarnos en lo que sí podemos influir y de vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Al aceptar lo que no podemos controlar, ganamos libertad, serenidad y claridad. La verdadera libertad no está en controlar los eventos, sino en ser capaces de vivir con ellos sin perder nuestra paz interior. Número 14. Desarrolla un propósito más grande que tus emociones. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que nuestras emociones, aunque naturales y válidas, no deben dictar el curso de nuestra vida. Las emociones son respuestas naturales a los eventos que experimentamos, pero no deben ser las fuerzas dominantes que guían nuestras decisiones. El verdadero poder radica en vivir con un propósito más grande que nuestras reacciones emocionales inmediatas. El estoicismo nos enseña a poner el enfoque en lo que realmente importa, nuestro propósito y nuestros principios fundamentales. Cuando nuestro propósito es más grande que cualquier emoción transitoria, no nos dejamos arrastrar por la tormenta de los altibajos emocionales. Desarrollar un propósito claro y significativo crea una dirección constante, permitiéndonos navegar por las dificultades de la vida sin perder el rumbo. El papel de las emociones. Las emociones son respuestas automáticas del cuerpo ante estímulos externos. El miedo, la ira, la tristeza o incluso la alegría son reacciones naturales, pero el estoicismo nos enseña que no debemos ser esclavos de ellas. Las emociones pueden ser valiosas guías para entender nuestros valores y deseos, pero no deberían ser la brújula que determine nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, cuando nos sentimos enojados, nuestra tendencia puede ser responder impulsivamente, hacer comentarios hirientes o tomar decisiones de manera reactiva. Si nuestra vida está gobernada por esas emociones, terminamos tomando decisiones impulsivas que a menudo no están alineadas con nuestros valores más profundos. Un propósito claro, sin embargo, puede actuar como una balanza que equilibre esas emociones, ayudándonos a actuar de acuerdo con lo que realmente queremos, en lugar de reaccionar según lo que sentimos en el momento. El propósito como ancla. Imagina por un momento que tienes un propósito definido y significativo. Esto puede ser algo relacionado con tu carrera, tu familia, tu crecimiento personal o tu contribución al mundo. Cuando las emociones te invaden, ya sea el miedo a lo desconocido, la frustración o la tristeza, tu propósito puede ser el ancla que te mantiene firme y te ayuda a superar las olas de la incertidumbre. En lugar de sucumbir a las reacciones emocionales momentáneas, puedes preguntarte, ¿este sentimiento me está acercando a mi propósito o me está alejando de él? Esta pregunta te permite distanciarte de la emoción
y tomar una decisión más racional y alineada con lo que realmente quieres lograr a largo plazo. El propósito, entonces, se convierte en un marco que te da dirección y claridad, incluso cuando el camino se vuelve turbio o cuando las emociones tratan de desviarte. Vivir con propósito, un camino hacia la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar las adversidades y mantenerse firme a pesar de los desafíos. Un propósito bien definido aumenta nuestra resiliencia, ya que nos da una razón más profunda para seguir adelante en medio de las dificultades. En lugar de ser dominados por las emociones que surgen en tiempos de crisis, tenemos algo más grande por lo cual luchar: nuestras metas y nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, si eres una madre o padre, es posible que tus emociones de frustración o cansancio te desborden en ciertos momentos. Sin embargo, si tu propósito es proporcionar un ambiente amoroso y estable para tus hijos, esas emociones no serán las que guíen tus acciones. En lugar de rendirte o reaccionar de manera impulsiva, tu propósito te empuja a seguir adelante, a encontrar la fuerza para superar los obstáculos y a tomar decisiones con claridad y serenidad. La importancia de tener un propósito claro. El propósito no debe ser una idea vaga o genérica. Debe ser algo claro y específico que te motive todos los días. Si vives de acuerdo con tu propósito, te será más fácil mantener la calma cuando surjan emociones intensas. Tener un propósito claro también te permite priorizar lo que realmente importa en tu vida y no perder tiempo ni energía en las pequeñas cosas que a menudo nos distraen o nos hacen sentir incómodos. Es fundamental que este propósito sea algo que realmente resuene contigo, algo que tenga un significado profundo y duradero. Cuando tu propósito está alineado con tus valores más profundos, las emociones negativas que surgen de las circunstancias externas tienen menos poder sobre ti. En lugar de reaccionar con ansiedad o frustración, puedes elegir actuar con coherencia y determinación, sabiendo que cada paso que das te acerca más a lo que realmente importa. El propósito como guía en la adversidad. Cuando las dificultades lleguen, y es casi seguro que lo harán, tu propósito se convertirá en tu guía. La adversidad es inevitable, pero la forma en que respondemos a ella está completamente en nuestras manos. Si tu vida está gobernada por las emociones, es fácil sucumbir a la desesperación y rendirse, pero si tu vida está guiada por un propósito más grande, tienes la fuerza interior necesaria para continuar, aprender y crecer en medio de la adversidad. En esos momentos, es importante recordar que, aunque no siempre podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo reaccionamos y cómo nos mantenemos firmes en nuestro propósito. La vida no será siempre fácil, pero el propósito es lo que nos da la fortaleza para levantarnos después de cada caída y seguir adelante con determinación. Aplicación práctica en la vida diaria. Clarifica tu propósito. Tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que realmente te importa en la vida. Define tus valores y lo que quieres lograr y usa esto como tu brújula para guiarte en cada decisión. Conecta con tu propósito todos los días. Cada mañana, antes de comenzar el día, recuérdate a ti misma tu propósito y lo que te motiva a seguir adelante. Esta conexión diaria refuerza tu determinación y te ayuda a mantenerte enfocada. Actúa a pesar de las emociones. Cuando las emociones surjan, recuerda que no son la autoridad última sobre ti. Elige actuar desde tu propósito, no desde tu impulso emocional momentáneo. Revisa tu progreso. Reflexiona sobre cómo tus acciones se alinean con tu propósito. Ajusta tu enfoque cuando sea necesario y asegúrate de que siempre estás caminando hacia lo que realmente quieres.
desarrollar un propósito más grande que nuestras emociones es el secreto para mantener la calma, la resiliencia y la serenidad ante cualquier circunstancia de la vida. Aunque las emociones son una parte natural de la experiencia humana, no tenemos que dejarnos dominar por ellas. Al vivir de acuerdo con un propósito profundo, no solo nos mantenemos enfocados en lo que realmente importa, sino que también encontramos una fuente constante de fuerza interior para superar cualquier desafío que surja. Este principio estoico te invita a ir más allá de tus reacciones emocionales y construir una vida guiada por tus valores y objetivos más profundos. El propósito es la clave para mantener la paz interior y la claridad, incluso en los momentos más difíciles. Número 15. La gratitud convierte lo que tienes en suficiente. La gratitud es una de las prácticas más poderosas que puedes cultivar en tu vida, y el estoicismo la valora profundamente. Según los principios estoicos, la gratitud no solo es una emoción, sino una filosofía de vida. A través de la gratitud, puedes transformar tu perspectiva de la vida y encontrar satisfacción en lo que tienes en lugar de anhelar lo que te falta. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes de más, de mejor, de diferente, es fácil caer en la trampa de la insatisfacción perpetua. El deseo de más y más cosas, ya sean materiales, emocionales o de estatus, nos puede llevar a creer que nunca somos suficientemente buenos, que siempre nos falta algo. Sin embargo, el estoicismo enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad para apreciar lo que ya tenemos. La gratitud como herramienta de transformación. La gratitud cambia nuestra relación con lo que tenemos. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a reconocer y valorar lo que ya está presente en nuestras vidas. Desde las pequeñas bendiciones diarias hasta las grandes fortalezas internas que nos permiten superar los desafíos. Cuando practicamos la gratitud, aprendemos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Lo que antes podría habernos parecido insuficiente o insatisfactorio, se convierte en algo suficiente y valioso. En lugar de vivir con la constante sensación de carencia, la gratitud nos invita a reconocer lo que tenemos y a verlo como un regalo. El estoicismo nos anima a aplicar esta práctica de gratitud, no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos difíciles. A veces lo que percibimos como dificultades o pérdidas es en realidad una oportunidad para crecer y aprender. Al cultivar la gratitud en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en los momentos de dolor o adversidad, encontramos paz y satisfacción en lo que ya hemos experimentado y logrado. Gratitud y suficiente, una mentalidad de abundancia. Cuando somos agradecidas por lo que tenemos, nuestra mentalidad cambia de escasez a abundancia. En lugar de ver el mundo como algo que siempre nos debe algo, aprendemos a vernos a nosotras mismas como completas y suficientes tal y como somos. La gratitud nos libera del ciclo del deseo insaciable y nos da la claridad para ver que lo que ya poseemos es más que suficiente para llevar una vida plena. La verdadera abundancia no se encuentra en tener más, sino en aprender a ser contentas con lo que ya tenemos. Esto no significa que no debamos aspirar a más o querer mejorar nuestras circunstancias. El punto es que la gratitud nos permite hacerlo desde un lugar de plenitud interna, no desde la carencia o la insatisfacción. Cuando agradecemos lo que tenemos, nuestra visión se amplía y nos damos cuenta de que somos capaces de generar aún más abundancia en nuestras vidas a través de nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra actitud. La gratitud y la paz interior. Una de las mayores lecciones que el estoicismo nos enseña es que la paz interior no depende de lo que el mundo nos da, sino de cómo elegimos interpretar lo que tenemos.
La gratitud es el antídoto perfecto para la ansiedad y el deseo constante de más, porque nos permite estar presentes y reconocer el valor de lo que ya hemos recibido. La gratitud nos enseña a detenernos y reflexionar sobre las bendiciones, incluso las pequeñas, que a menudo pasamos por alto. El simple hecho de estar vivas, de tener la oportunidad de aprender y crecer cada día, es una razón poderosa para ser agradecidas. Cuando nos enfocamos en esto, cultivamos una paz que no depende de circunstancias externas, sino de una visión interna que reconoce y aprecia lo que es. Gratitud en la práctica diaria. Incorporar la gratitud en tu vida diaria no tiene que ser complicado. Puedes comenzar con simples prácticas, como escribir 3 cosas por las que estés agradecida al final de cada día. Con el tiempo, notarás que tu perspectiva comienza a cambiar, que empiezas a ver lo positivo en las situaciones, incluso en aquellas que antes habrías considerado como desventuras. Otra forma de cultivar la gratitud es reconociendo y agradeciendo lo que otros hacen por ti. A veces, las personas a nuestro alrededor nos brindan apoyo, amor y sacrificio, y no siempre somos conscientes de ello. Apreciar y agradecer a los demás nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones y a enriquecer nuestra vida emocional. La gratitud en momentos difíciles. La verdadera magia de la gratitud se revela en los momentos difíciles, en esos momentos en que todo parece perdido, cuando estamos sumidas en el dolor o la frustración. La gratitud tiene el poder de transformarnos. En lugar de caer en el victimismo, la gratitud nos recuerda que, incluso en la adversidad, siempre hay algo por lo que estar agradecidas. Tal vez sea la lección que aprendemos, la fortaleza que descubrimos en nosotras mismas, o el apoyo de las personas que nos rodean. Recuerda que no es lo que te ocurre lo que define tu bienestar, sino cómo eliges ver y responder a lo que te ocurre. Si puedes encontrar la gratitud incluso en las pruebas más difíciles, te convertirás en una persona mucho más fuerte, resiliente y serena. La gratitud convierte lo que tienes en suficiente, y este principio es una herramienta esencial para alcanzar una vida de paz y satisfacción. No se trata de ignorar las dificultades o negar nuestros deseos, sino de aprender a reconocer y valorar lo que ya tenemos, lo que nos da fuerza para enfrentarnos a los retos y lo que nos permite crecer en cada etapa de nuestra vida. El estoicismo nos enseña que nuestra paz interna no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. La gratitud es el camino hacia la aceptación, la serenidad y el verdadero contento. Al practicar la gratitud, podemos transformar cualquier momento, por más pequeño o difícil que sea, en una oportunidad para ver lo que realmente importa. A través de esta práctica, encontramos que lo que tenemos es más que suficiente y que la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad para apreciarlo. En la vida, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a valorar lo que tenemos, a pesar de las dificultades, de los altibajos y de las presiones externas. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a querer más dinero, más éxito, más cosas, más reconocimiento. Esta constante búsqueda de más puede hacernos sentir insatisfechas y vacías, incluso cuando ya tenemos todo lo necesario para ser felices y tener una vida plena. El estoicismo nos invita a detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. A través de la práctica constante de la gratitud, somos capaces de reconocer lo que tenemos en lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta. Cuando apreciamos lo que ya está presente en nuestras vidas, la vida misma comienza a sentirse más completa y significativa. Nos damos cuenta de que, aunque las circunstancias pueden cambiar, lo que realmente importa es nuestra capacidad para adaptarnos, aprender
y encontrar paz dentro de nosotros mismos. La moraleja de todo esto es clara. La gratitud transforma todo lo que tenemos en algo suficiente. No se trata de negar los deseos o de evitar las metas y aspiraciones, sino de aprender a vivir desde un lugar de plenitud interna. Cuando practicamos la gratitud, dejamos de depender de las circunstancias externas para definir nuestra felicidad y comenzamos a vivir con una profunda aceptación de lo que ya poseemos. La verdadera paz y satisfacción no se encuentran en lo que podemos adquirir, sino en lo que ya está dentro de nosotras, nuestra capacidad para valorar lo que hemos vivido, las personas que nos acompañan, las lecciones que hemos aprendido y la fortaleza interna que hemos cultivado a lo largo de los años. La gratitud nos enseña que lo que tenemos es suficiente y nos ayuda a vivir una vida mucho más rica, completa y serena. Al final, la verdadera riqueza no es la acumulación de cosas materiales o el logro de objetivos externos. La verdadera riqueza es la capacidad de estar en paz con nosotras mismas, de apreciar cada momento y de reconocer que, en realidad, lo que ya tenemos es más que suficiente para vivir una vida plena. Practica la gratitud cada día y verás cómo tu perspectiva sobre la vida cambia. La paz que buscas ya está dentro de ti. La vida no siempre será fácil y ciertamente habrá desafíos. Pero si puedes aprender a agradecer lo que tienes en cada momento, incluso en medio de la dificultad, habrás encontrado la verdadera clave para una vida llena de propósito, serenidad y contento. Recuerda siempre, la gratitud convierte lo que tienes en suficiente y con ello encuentras la paz que tanto buscas. Si este contenido te ha resonado,